La historia del presal descrita por Petrobras. Desde los primeros descubrimientos en aguas profundas, hemos seguido un largo camino tecnológico. Los descubrimientos del presal se encuentran entre los más importantes a nivel mundial en los últimos años. Esta provincia está compuesta por grandes acumulaciones de petróleo ligero, de excelente calidad y con alto valor comercial. Una realidad que nos sitúa en una posición estratégica ante la gran demanda de energía a nivel mundial. Para descubrir estas reservas y operar eficientemente en aguas ultraprofundas, desarrollamos tecnología propia y trabajamos en alianza con proveedores, universidades y centros de investigación. Contratamos equipos de perforación, plataformas de producción, barcos y submarinos con recursos que impulsan toda la cadena de la industria energética. Comprender cómo se formó el presal. El presal es una secuencia de rocas sedimentarias formadas hace más de 100 millones de años, en el espacio geográfico creado por la separación del antiguo continente Gondwana. Más concretamente, por la separación de los actuales continentes americano y africano, que se inició hace unos 150 millones de años. Inicialmente, se formaron grandes depresiones entre los dos continentes, que dieron lugar a grandes lagos. Allí, a lo largo de millones de años, se depositaron las rocas que generaron el petróleo del presal. Como todos los ríos de los continentes que se separaban fluían hacia las regiones inferiores, allí se depositaban grandes volúmenes de materia orgánica. A medida que los continentes se separaban, los materiales orgánicos acumulados en este nuevo espacio fueron cubiertos por las aguas del Océano Atlántico, que luego se formó. Allí comenzó la formación de una capa de sal, que actualmente alcanza los 2000 metros de espesor. Esta capa de sal se depositó sobre la materia orgánica acumulada, reteniéndola durante millones de años, hasta que procesos termoquímicos transformaron la capa orgánica en hidrocarburos, petróleo y gas natural. ¿Por qué el presal es un gran desafío? Cuando descubrimos las primeras reservas del presal, muchas personas dudaron que fuera posible producirlas debido a las dificultades técnicas de estos campos. Hoy, la producción del presal ya representa el 68% de nuestra producción. Pero hubo que superar muchos obstáculos, con la capacidad técnica y el trabajo integrado de nuestros equipos, tales como distancia desde la costa. Mientras que muchos campos se ubican entre 100 y 150 kilómetros de la costa, las áreas del presal se ubican alrededor de los 300 kilómetros de la costa. Profundidad del agua. Mientras hay plataformas ubicadas en puntos donde el lecho marino tiene 700 u 800 metros de profundidad, las plataformas del presal están ubicadas en aguas ultraprofundas, que pueden alcanzar los 3000 metros, lo que corresponde a 7,5 veces la altura del Morro do Pão de Açúcar. Esto exige el uso de plataformas más complejas para perforar los pozos. Profundidad del depósito. Después de llegar al lecho marino, las sondas todavía necesitan perforar 5 kilómetros de roca hasta el yacimiento, un camino que puede sumar hasta 10 kilómetros de longitud. Capa de sal. Para hacerlo aún más desafiante, a mitad de camino, necesitamos perforar una capa de sal larga, hasta 2 kilómetros, e inestable. Para ello fueron necesarios muchos estudios de la resistencia de los materiales, hasta llegar a los aceros especiales al carbono que se utilizan en la actualidad. Temperaturas bajas. Si dentro del reservorio, el petróleo está alrededor de los 70 grados centígrados, cuando llega al fondo del mar se encuentra con una temperatura ambiente de 4 grados centígrados, lo que plantea grandes desafíos para el flujo de fluidos. Cuando el aceite se enfría, la viscosidad aumenta mucho y puede disminuir la producción. Para minimizar los problemas, utilizamos tubos revestidos con aislamiento térmico para reducir la pérdida de calor donde sea necesario. Demasiado dióxido de carbono. El petróleo que se encuentra en el presal tiene un porcentaje de CO2 muy superior al que se encuentra en otros yacimientos. Para resolver este problema, hemos desarrollado tecnología para separar y reinyectar dióxido de carbono en el yacimiento y aumentar su productividad. Contaminantes. La presencia del contaminante H2S en los campos del presal sumó un desafío que, en colaboración con la cadena de suministro, generó soluciones innovadoras mediante el uso de nuevas tecnologías para posibilitar el desarrollo del presal, de forma segura y económica. Forma viable. Producimos más y más rápido.
Nuestra producción diaria de petróleo en el presal se ha cuadriplicado en 6 años, pasando de 500.000 barriles diarios en 2014 a un nivel de 2,2 millones de barriles diarios a partir de 2020. Número de pozos versus producción. Otro dato que muestra la alta productividad del presal es el número de pozos productores en comparación con el volumen de producción. En 1984 necesitábamos 3.940 pozos productores para llegar a la marca de 500.000 barriles diarios. En el presal alcanzamos 4 veces ese volumen de producción, con 152 pozos, al 2022. Reducción del costo promedio de producción en el presal. Con el conocimiento acumulado en nuestras operaciones y la innovación tecnológica, el costo promedio de extracción del petróleo del presal se ha ido reduciendo paulatinamente en los últimos años. El valor sin costo de arrendamiento, fletar los cascos de las plataformas, aumentó de aproximadamente $6 por barril de petróleo equivalente, petróleo y gas, en 2014 a $3,5 por barril en 2022. Tiempo promedio de construcción de pozos marinos. Sin comprometer las mejores prácticas de seguridad operativa del mundo, hemos estado perforando pozos en la capa presal en cada vez menos tiempo. El tiempo promedio de construcción de un pozo marino en el presal de la Cuenca de Santos, por ejemplo, se redujo en más de 2,5 veces, de 310 a 112 días, entre 2010 y el promedio de 2020 a 2022, con el conocimiento avanzado de la geología, la introducción de tecnologías de última generación y el aumento de la eficiencia de los proyectos. El presal en la Cuenca de Santos. La región del presal en la Cuenca de Santos concentra más del 70% de la producción de petróleo y gas de Petrobras, con énfasis en sus mayores campos, que son Tupi y Bucios. Operamos más de 20 plataformas en la región, con más de 120 pozos productores activos, responsables del aumento constante en la producción desde la primera extracción de petróleo en Tupi en 2009. El volumen producido por pozo en esta área está muy por encima del promedio de la producción de petróleo. Y la industria del gas. En 2022, los 30 pozos más grandes del presal en la Cuenca de Santos también fueron los principales productores de petróleo en Brasil, con un promedio de más de 30.000 barriles por día, y los más productivos alcanzaron un promedio de más de 50.000 barriles por día. Tupi fue nuestro primer descubrimiento en el presal de la Cuenca de Santos y es el mayor productor del área, con más de 1 millón de barriles de petróleo equivalente por día. Bucios es un campo gigante en expansión, cuyas 4 plataformas en 2022 tenían una producción superior a los 700.000 barriles de petróleo equivalente por día. El plan estratégico de la compañía prevé la entrada en funcionamiento de 7 nuevas unidades más en los próximos años en este campo. Tecnología, conocimiento, capacitación y oportunidades para la industria de bienes y servicios. El volumen de negocios que genera el presal es un vector que impulsa la mejora de la cadena de bienes y servicios, aportando tecnologías, conocimientos, formación profesional y oportunidades para la industria. La superación de los desafíos tecnológicos, en su mayor parte, se obtiene de la asociación de esfuerzos entre los equipos técnicos de operadores y proveedores, muchas veces apoyados por académicos e investigadores de universidades y centros tecnológicos. Somos líderes en aguas profundas y ultraprofundas. Capacidad técnica con más de 60 años de experiencia en la geología de Brasil. Hicimos realidad el presal y lo transformamos en el principal hub de producción offshore del mundo.